El quirófano se supone que es un lugar de máxima concentración, donde incluso el error más pequeño puede costar una vida. Sin embargo, a lo largo de la historia de la medicina, ha habido casos que dejaron atónitos tanto a profesionales como al público. Eventos increíbles, pacientes tocando instrumentos musicales durante una cirugía, doctores grabando sus nombres en los órganos internos de los pacientes o herramientas quirúrgicas olvidadas dentro del cuerpo tras una operación. Incluso ha habido casos en los que los cirujanos amputaron la pierna equivocada. Bienvenidos a 5 historias bizarras y casi increíbles, todas 100% reales desde el quirófano. Antes de comenzar con la historia de hoy, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros últimos videos. El 18 de febrero de 2020, en el King's College Hospital de Londres, una cirugía extraña entró en los anales de la historia médica mundial. Sobre la mesa de operaciones yacía una mujer de mediana edad, su cabeza fijada en su lugar por un armazón metálico, su cuero cabelludo abierto para revelar el cráneo, mientras el equipo quirúrgico perforaba profundamente en su cerebro. En medio de una escena que parecía sacada de una película de ciencia ficción, la paciente tomó delicadamente un violín y comenzó a extraer notas temblorosas pero mágicas. Esa mujer era Dagmar Turner, una violinista profesional de 53 años que había tocado con muchas orquestas reconocidas en el Reino Unido. Un año antes de la cirugía, a Turner le habían diagnosticado un glioma de bajo grado ubicado precisamente en el área del cerebro, responsable de controlar el movimiento de su mano izquierda, la mano que usaba para manipular las cuerdas del violín. El caso de Turner era excepcionalmente único. El tumor debía ser extirpado para salvar su vida. Incluso una desviación de apenas unos milímetros durante la cirugía podría quitarle permanentemente la capacidad de tocar el violín, lo que para Turner era casi sinónimo de perder su razón de vivir. Frente a esta decisión de vida o muerte, Turner hizo una petición especial a sus médicos: tocar el violín durante la cirugía. Esta idea, que parecía loca, fue aceptada por el equipo médico del King's College Hospital tras semanas de planificación. Desarrollaron un procedimiento quirúrgico nunca antes visto. La paciente sería anestesiada para abrir el cráneo, luego despertada mientras la operación aún estaba en curso. Entonces, en un estado semiconsciente, tocaría el violín para que los médicos pudieran monitorear y proteger los delicados centros motores del cerebro. La señora Dagmar Turner dijo con alegría: "Recuerdo que el doctor vino a verme y bromeó diciendo que mucha gente me vería tocar el violín durante una cirugía cerebral. Dijo que quizás deberíamos vender entradas para el evento". El día de la operación, la sala quirúrgica se volvió más surrealista que nunca. Bajo las frías luces quirúrgicas, Dagmar Turner fue despertada suavemente. Temblaba, pero sus manos aún encontraron la posición correcta en el diapasón del violín. Cuando sonó el violín, los agudos y graves de su concierto favorito, los cirujanos, incluido el profesor Keyumars Ashkan, observaron en silencio. Cada pequeño movimiento que Turner hacía sobre las cuerdas servía como un mapa viviente, guiando a los médicos sobre qué áreas del cerebro debían ser absolutamente protegidas. El equilibrio durante la cirugía era extremadamente frágil. De un lado estaba la vida de Turner, del otro las manos de artista que la habían acompañado durante más de 40 años. Un solo desliz del bisturí, un momento de descuido, y Turner podría despertar con un cuerpo vivo pero un alma muerta. La cirugía duró muchas horas bajo una tensión inmensa para el equipo médico. Guiados por el sonido del violín, los médicos lograron extirpar hasta el 90% del tumor mientras preservaban la función motora de su mano izquierda. Turner, en un estado borroso entre la conciencia y la anestesia, completó la pieza como una guerrera, conquistando no solo el cáncer, sino también el miedo más profundo de una artista. La cirugía de Dagmar Turner no solo fue una victoria personal, sino también un hito médico importante. Demostró que despertar a un paciente durante la cirugía para comprobar funciones neurológicas, una técnica llamada craneotomía despierta, podría aplicarse en situaciones extremadamente delicadas, como proteger la habilidad musical. La craneotomía despierta se ha utilizado durante décadas en cirugías que implican tumores cerca de los centros del lenguaje o el movimiento. Pero llevar un instrumento musical al quirófano y permitir que el paciente lo toque es una innovación sin precedentes. La misma Turner tardó mucho en recuperarse tras la operación, pero apenas unos meses después volvió al escenario, continuando con su música. Esto sirvió como prueba viviente de que los milagros provienen no solo de la técnica, sino también de la unidad entre paciente y médico.
Si el sonido del violín en el quirófano representa el milagro y la humanidad de la medicina, las siguientes historias expondrán su lado oscuro y aterrador. Negligencia, incluso una inmensa arrogancia por parte de algunos individuos de bata blanca. Ahora pasamos a la segunda historia, donde el nombre de un doctor quedó grabado permanentemente, no por la fama, sino por las cicatrices que dejó en el cuerpo del paciente. La historia tuvo lugar en el Reino Unido, donde la sanidad pública es conocida por su sistema riguroso y estandarizado. Sin embargo, incluso en un entorno así, ocurrió un incidente impactante. El cirujano de trasplantes de hígado, Simon Bramhall, utilizó un láser médico para grabar su nombre en los hígados de 2 pacientes durante una cirugía. El acto fue descubierto por casualidad en 2013, cuando un colega realizó una cirugía de seguimiento en uno de los 2 pacientes operados previamente por Bramhall. Al abrir el abdomen, los médicos quedaron atónitos al ver las letras SB, las iniciales de Simon Bramhall, claramente grabadas en la superficie del hígado. Esta firma no fue escrita con un bolígrafo, sino con un láser de argón, un dispositivo utilizado típicamente en cirugía para sellar vasos sanguíneos, detener hemorragias y cauterizar tejido. El extraño comportamiento que parecía sacado de una película se convirtió de inmediato en el foco de una investigación interna, que más tarde se transformó en un caso penal. El doctor Simon Bramhall no era un médico cualquiera. Antes del incidente, era uno de los principales especialistas en trasplantes de hígado del Reino Unido en el Hospital Queen Elizabeth de Birmingham, sede de uno de los principales centros hepáticos de Europa. Bramhall era muy respetado por sus colegas y había salvado a cientos de pacientes con enfermedades hepáticas en etapa avanzada. Eso hizo que el incidente fuera aún más difícil de aceptar, no por incompetencia, sino porque él entendía perfectamente que lo que hacía estaba mal, y aún así lo hizo, no una, sino al menos 2 veces. En su declaración inicial, Bramhall admitió haber grabado sus iniciales, calificándolo como un momento de impulso para aliviar el estrés quirúrgico. Argumentó que era completamente inofensivo, ya que las marcas del láser desaparecerían con el tiempo y no afectaban la función del hígado. Sin embargo, la junta disciplinaria y el tribunal no estuvieron de acuerdo. El problema no era si el grabado causaba daño médico, sino que el paciente, inconsciente y completamente vulnerable, había depositado una confianza total en su médico. Grabar el nombre en el cuerpo de un paciente, incluso con un láser, se consideró una violación de la dignidad, cruzando los límites de la conducta aceptable en medicina. En 2017, Bramhall fue llevado a juicio. En el tribunal, fue acusado de 2 cargos de agresión, no por causar lesiones físicas, sino por interferencia corporal no autorizada. El tribunal reconoció que el acto no causó daño médico, pero aún así condenó a Bramhall a 120 horas de servicio comunitario y una multa simbólica. También fue suspendido de la práctica médica en espera de una revisión ética profesional. En 2021, tras años de apelaciones, Simon Bramhall fue eliminado oficialmente del registro médico del Reino Unido. El Consejo Médico General del Reino Unido declaró que sus acciones demostraban una muestra flagrante de arrogancia y una grave falta de juicio, incompatibles con el rol de un médico. El caso de Simon Bramhall provocó un amplio debate en la comunidad médica mundial. Algunos colegas argumentaron que el castigo fue demasiado severo, ya que no hubo daño biológico. Pero la mayoría de los éticos médicos sostuvieron que precisamente porque los médicos tienen la máxima autoridad en el quirófano, deben ser sometidos a los más altos estándares éticos. Firmar el hígado de un paciente, incluso por solo unos segundos, por unos milímetros, rompió el frágil lazo de confianza entre médico y paciente. Planteó una pregunta más profunda: cuando algunos médicos se vuelven demasiado hábiles, demasiado acostumbrados a tener la vida y la muerte en sus manos, ¿empiezan a verse a sí mismos como dioses? Si Simon Bramhall usó un láser para dejar su marca dentro del hígado de un paciente, la siguiente historia involucra una marca no de un hombre, sino de una tijera quirúrgica muy real. Y esta vez no fue arrogancia, sino una negligencia mortal. En diciembre de 2016, el señor Ma Van Nhat, de 54 años, un agricultor de Bac Can, Vietnam, visitó el hospital de hierro y acero de Tai Nguyen con un dolor abdominal persistente y punzadas ocasionales. Al principio creyó que se debía al trabajo pesado. Acababa de cargar un saco de fertilizante de varios kilos y sintió algo fuera de lugar en su cuerpo. Sin embargo, cuando los médicos realizaron radiografías y tomografías, los resultados dejaron al equipo médico atónito.
Una pinza quirúrgica de 15 centímetros de largo yacía silenciosamente dentro del abdomen del paciente, rodeada de tejido fibroso y causando daño a los tejidos blandos. El propio señor Nat quedó en shock. Durante casi 2 décadas, había olvidado que se había sometido a una cirugía abdominal en el Hospital General de Bach Khan en 1998, tras un accidente de tráfico. Fue dado de alta solo unos días después de la cirugía, con una larga cicatriz y un objeto extraño dentro de su cuerpo del que no tenía idea. Durante todo ese tiempo, el señor Nat experimentó con frecuencia fatiga, molestias abdominales y problemas digestivos ocasionales. Pero al vivir en una zona montañosa, lo atribuía a la edad, el clima o hábitos alimenticios irregulares. A menudo se automedicaba con analgésicos o remedios herbales tradicionales. Nadie, ni siquiera él, imaginó que una tijera quirúrgica de metal se escondía en su abdomen desde hacía casi 20 años. Para 2016, el dolor se había intensificado considerablemente y ya no podía controlarse con medicamentos de venta libre. Tras levantar el saco de fertilizante, fue ingresado al hospital y diagnosticado con un objeto extraño en su cuerpo. Para entonces, los tejidos alrededor de la pinza estaban inflamados y presionaban los órganos internos. Se llevó a cabo una cirugía de emergencia de inmediato. Al abrir el abdomen, los médicos encontraron la tijera cerca del intestino delgado. Las puntas de la pinza estaban ligeramente oxidadas, pero aún intactas. Aunque había sido encapsulada por tejido, la presencia prolongada del objeto extraño había desencadenado múltiples síntomas patológicos en el cuerpo. Poco después del hallazgo, el Hospital General de Bach Khan admitió oficialmente un error profesional en la cirugía de 1998. Declararon que el equipo quirúrgico no realizó un conteo ni verificación adecuados de los instrumentos antes de cerrar la cavidad abdominal. La dirección del hospital envió un representante para disculparse con el señor Nat y prometió cubrir todos los gastos de la cirugía de extracción, cuidados postoperatorios y una compensación adicional. Sin embargo, para un hombre que vivió con un objeto de acero en su vientre durante casi 2 décadas, la disculpa tardía no pudo deshacer el dolor crónico. Más importante aún, su confianza en el sistema de salud se perdió para siempre. Una vez que los medios se hicieron eco de la historia, se convirtió en un escándalo nacional. Muchos expertos en salud plantearon una seria pregunta. ¿Cómo pudo olvidarse una pinza quirúrgica de 15 centímetros dentro de un paciente durante 18 años sin que nadie lo notara? ¿Cuáles eran los protocolos de seguimiento de instrumentos quirúrgicos y, si existían, cómo fallaron de forma tan peligrosa? El Dr. Tran Van Quong, experto en cirugía general, explicó: en una operación estándar, la enfermera instrumentista debe documentar el número de bisturís, tijeras, pinzas, gasas, etc. Antes de cerrar al paciente, el conteo debe coincidir con la lista inicial. Si falta algo, la operación no puede concluirse. En la realidad, este procedimiento no se siguió adecuadamente en la cirugía del señor Nat en 1998. Peor aún, no existía un registro de los instrumentos utilizados, creando las condiciones perfectas para que el error quedara enterrado. En respuesta, el Ministerio de Salud solicitó un informe urgente al Departamento de Salud de Bach Khan y exigió responsabilidades a los involucrados. Sin embargo, después de 18 años, muchos miembros del equipo quirúrgico ya se habían jubilado o habían sido transferidos, lo que complicó la investigación. Según la legislación civil vigente, el plazo de prescripción para demandas suele extenderse de 2 a 3 años desde que se descubre el daño. En este caso, como el paciente solo se enteró del daño en 2016, seguía teniendo derecho a demandar. Aún así, el señor Nat eligió no emprender acciones legales. Simplemente dijo: no culpo a nadie. Solo espero que quienes estén en la profesión médica hagan su trabajo con plena conciencia, porque un pequeño error puede cargar a alguien de por vida, como me ocurrió a mí. La pinza olvidada no fue solo un error técnico. Fue una llamada de atención sobre la complacencia en la medicina, la negligencia sistémica y el aterrador silencio de la supervisión interna. Si una tijera quirúrgica puede permanecer inadvertida en un abdomen humano durante 18 años sin que nadie lo sepa, entonces a veces los errores médicos golpean de repente como una incisión fuera de lugar y no pueden deshacerse jamás. En la próxima historia, un médico en los EUU amputó la pierna equivocada, enviando la vida del paciente por un camino que nadie querría recorrer. En 1995, en el estado de Florida, un hombre llamado Willie King, de 52 años, entró al quirófano del University Community Hospital de Tampa.
Estaba lleno de esperanza de que la cirugía que se avecinaba salvaría una parte de su cuerpo deteriorado, su pierna derecha, que se había necrosado debido a complicaciones de la diabetes. Pero cuando despertó de la anestesia, el señor King descubrió que el cirujano había amputado por error su pierna izquierda, la sana. Todo el hospital quedó en shock, Estados Unidos entero quedó atónito, y la comunidad médica comenzó a preguntarse ¿cómo pudo ocurrir un error así en un sistema hospitalario moderno, con protocolos estrictos y bajo las manos de un cirujano experimentado? La operación había sido realizada por el Dr. Roland A. Patillo, un cirujano veterano y bien considerado en la región. El día de la cirugía, el Dr. Patillo no verificó los registros médicos originales y en su lugar confió en la información de una enfermera que había anotado por error la pierna equivocada para amputar. Las investigaciones posteriores revelaron que la culpa no recaía en un solo individuo, sino que fue el resultado de una cadena de fallos sistémicos. La ficha médica del paciente no indicaba con claridad cuál era la pierna correcta, no se realizó una pausa prequirúrgica obligatoria para verificar los detalles y el cuerpo del paciente no había sido marcado adecuadamente, como se requiere en procedimientos que involucran partes simétricas. Todos estos errores ocurrieron en solo unos minutos, pero las consecuencias duraron toda una vida. El señor Willie King no podía creer lo que veía. Al despertar, su pierna izquierda, la sana, ya no estaba. Irónicamente, la pierna derecha, la razón por la que había sido admitido, aún estaba presente, pero también tendría que ser amputada más adelante a medida que la infección avanzara. En pocas semanas el señor King se convirtió en un amputado doble, no por una enfermedad, sino por un error médico imperdonable. El dolor físico fue solo parte del sufrimiento. El trauma psicológico, el colapso de la confianza y la profunda ira hacia el sistema de salud lo atormentaron durante años. El incidente se difundió rápidamente en los medios estadounidenses e internacionales. El Departamento de Salud de Florida lanzó una investigación de emergencia. Como resultado, la licencia médica del Dr. Roland Patillo fue suspendida por 6 meses. Fue multado con $10,000 y obligado a asistir a un curso de ética médica y protocolos quirúrgicos. El University Community Hospital de Tampa fue multado con $900,000 y se le exigió reformar completamente sus procedimientos de seguridad quirúrgica. Willie King recibió una compensación total de $1,150,000, $900,000 del hospital y $250,000 del seguro de mala praxis del médico. Pero ninguna cantidad de dinero podía reemplazar sus 2 piernas sanas. La historia de Willie King fue más que una tragedia personal. Fue una llamada de atención. Los errores en la medicina no son como otros errores técnicos, pueden costarle a alguien un miembro, su salud o incluso su vida. Durante años, la Dr. Wendell Davis Butté, una cirujana estética de Georgia, EEU, fue una sensación en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. A diferencia de sus colegas tradicionales, no solo aparecía en videos de consulta, filmaba e incluso transmitía en vivo cirugías reales con pacientes reales. Imágenes de ella con bata y guantes, bailando al ritmo del hip hop mientras realizaba liposucciones o levantamientos de glúteos, se convirtieron en su sello distintivo. En muchos videos mostraba en vivo escenas de cirugía, extracción de grasa y suturas estéticas, cantando o dándose vuelta hacia la cámara para agregar un toque divertido. Estos clips se volvieron virales rápidamente, atrayendo cientos de miles de seguidores y una avalancha de pacientes. La mayoría eran mujeres afroamericanas, atraídas por lo que veían como una especialista moderna, accesible y con estilo. Pero detrás de las luces de las cámaras, algunas de sus incisiones cruzaron los límites de la ética médica. Entre 2016 y 2018, al menos 8 pacientes presentaron demandas contra la Dr. Wendell Davis Butté, acusándola de causar lesiones graves después de las cirugías. Un caso particularmente severo fue el de Melissa Brim, una paciente de 54 años que sufrió un derrame cerebral poco después de la operación, debido a complicaciones que no fueron adecuadamente monitoreadas. Sobrevivió pero sufrió daño cerebral y perdió su capacidad para trabajar. Aún más preocupante, varias pacientes afirmaron que nunca firmaron formularios de consentimiento para que sus cuerpos fueran grabados o transmitidos públicamente. Las transmisiones en vivo mostraban claramente un conflicto perturbador entre la autopromoción personal y los estándares médicos.
Mientras que los centros médicos legítimos realizan operaciones en entornos estériles y estrictamente controlados, el quirófano de la Dr. Davis Butté incluía trípodes, altavoces potentes e incluso camarógrafos con cámara en mano. Cuando fue cuestionada, se defendió diciendo: «Solo quiero crear una vibra positiva, ayudar a que las pacientes se sientan felices y menos asustadas antes de la cirugía, todo es cuestión de inspiración». Sin embargo, la Junta Médica de Georgia no estuvo de acuerdo. En su informe de investigación de 2018, concluyó: la Dr. Davis Butté priorizó su imagen personal por encima de la seguridad del paciente, cometiendo graves violaciones de la ética médica y la confidencialidad. En junio de 2018, tras una serie de demandas, la Junta Médica de Georgia revocó oficialmente la licencia médica de la Dr. Wendell Davis Butté. Más de 20 videos de cirugías transmitidas fueron retirados de inmediato. Algunas pacientes recibieron compensaciones que iban desde decenas hasta cientos de miles de dólares, pero muchas siguen viviendo con daños irreversibles. Estas 5 historias quirúrgicas, desde errores médicos hasta conductas poco éticas, ilustran la delgada línea entre la técnica que salva vidas y el error catastrófico. Por más avanzada que sea la medicina, incluso una sola negligencia puede dejar consecuencias permanentes. El quirófano no es un escenario ni un lugar para poner a prueba la inspiración personal. Las únicas cosas que pertenecen allí son la habilidad, la responsabilidad y el respeto absoluto por la vida humana. Si te pareció interesante este video, no olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias impactantes.